Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 251. El reino de la esperanza. Summi soñaba con cielos azules infinitos. Debajo de ellas, un mosaico de islas flotaba en el aire, extendiéndose sobre un fondo de oscuridad aterciopelada como un hermoso mosaico. Algunas islas eran verdes y exuberantes, otras desoladas y vacías, y otras estaban cubiertas de ruinas antiguas, con las piedras erosionadas invadidas por el musgo. Todas estaban atadas con colosales cadenas de hierro que resonaban con fuerza mientras las islas se elevaban y descendían, flotando sobre el abismo, con un puñado de pálidas estrellas brillando en algún lugar muy, muy por debajo de ellas. En el centro del mosaico, se abría una horrible herida, un vasto desgarro en el espacio donde solo quedaba el vacío. Una isla solitaria se alzaba sobre aquella grieta, con 7 cadenas desgarradas colgando de sus laderas, y una hermosa pagoda blanca erguida sobre su superficie envuelta en un manto de nubes. De repente, el sol retrocedió, desapareciendo poco después tras el horizonte oriental. El cielo se oscureció y luego se iluminó de nuevo cuando una luna radiante lo cruzó velozmente, convirtiéndose en un rastro de luz difusa. Un instante después, volvió a ser de día, y luego, de noche otra vez. Los cielos se desgarraron entre la luz y la oscuridad, el tiempo fluía en reversa a una velocidad terrible. Sumi observó cómo las islas bajo él cambiaban lentamente de forma, cómo las ruinas se alzaban del suelo y se ensamblaban en estructuras inquebrantables, cómo las estrellas que ardían en el abismo brillaban cada vez con más intensidad, encendiéndose nuevas a cada instante, hasta que todo el vacío se vio inundado por una furiosa luz blanca. Una tras otra, las islas caídas emergieron de aquella luz aniquiladora, y las cadenas que las habían unido al resto del mosaico se repararon. Pronto, la grieta en su centro desapareció, y en su lugar apareció un vasto páramo ceniciento de islas calcinadas. La torre de marfil descendió desde lo alto, ubicándose en el corazón mismo del páramo. Un instante después, las cenizas desaparecieron, revelando una impresionante ciudad aérea que se extendía por docenas de islas, todas conectadas entre sí por puentes arqueados y acueductos desbordantes construidos con piedra blanca inmaculada, con vibrantes banderas ondeando al viento y cascadas resplandecientes que desembocaban en el abismo. Lentamente, la mirada de Sunmi se dirigió hacia el oeste, hacia el mismísimo borde de las islas encadenadas. Allí, una de las grandes cadenas las unía a las tierras más allá, y una imponente fortaleza se alzaba al borde del precipicio, similar a las otras fortalezas fronterizas que había visto antes. La isla contigua parecía un vasto cuenco de piedra, con hileras de asientos talladas en sus erosionadas laderas blancas y una arena circular en su fondo, pintada de un rojo apagado. Y aún más allá se encontraba una isla con un extraño río que fluía sin cesar a través de ella, formando un círculo alrededor de una antigua estatua de una hermosa mujer que empuñaba una lanza en una mano y sostenía un corazón humano palpitante en la otra. Su desnudez estaba cubierta únicamente por una piel de bestia atada alrededor de sus muslos, y su rostro se perdía en las sombras. Esa era la isla donde Sunmi se encontró. Y por supuesto, lo arrojaron directamente al maldito río. Maldita sea. ¿Acaso parezco un pez? Sunmi estaba tan enfadado que ni siquiera sintió pánico. Como mínimo, tenía una idea de dónde estaba y en qué dirección nadar si quería llegar a la superficie. Sunmi esforzó sus músculos para luchar contra la fuerte corriente y finalmente me di cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Su cuerpo se negaba a obedecer, o mejor dicho, obedecía, pero de una forma totalmente incomprensible. Sus extremidades no se movían como él quería, y en lugar de nadar, simplemente se agitaba violentamente, hundiéndose cada vez más en el agua fría y oscura. Sus sentidos también estaban alterados, así que ni siquiera podía comprender qué había salido mal. ¿Qué demonios? Ahora, Sunmi finalmente empezaba a sentir un poco de pánico. Esto superaba con creces lo que había experimentado en la primera pesadilla. En aquel entonces, el cuerpo que le había dado el hechizo se sentía casi igual que el suyo y esta vez, sin embargo, era demasiado desconocido. Sunmi intentó mantener la calma y nadar hasta la orilla, pero moverse por el agua, sobre todo con una corriente tan fuerte, no era tarea fácil. Requería mucha coordinación y bastante equilibrio, cualidades que le faltaban en ese momento. Por mucho que lo intentara, sus esfuerzos solo empeoraban las cosas. Se hundía cada vez más en el río, ahogándose lentamente. Sus pulmones ya empezaban a arder por la falta de oxígeno y se sentían tan extraños como el resto de su cuerpo. Su visión ya se estaba oscureciendo y Sunmi apretó los dientes, lo que provocó una punzada de dolor en la boca y la mandíbula, y dejó de forcejear, dejándose arrastrar por la corriente. Entonces, se concentró en su percepción de las sombras y, en cuanto su cuerpo tocó el fondo rocoso del río, atravesó las sombras para aparecer cerca de la estatua de piedra. Sunmi cayó sobre la hierba. Tosiendo violentamente, intentó tomar aire fresco, pero incluso eso le costaba. Sus pulmones se negaban a funcionar correctamente, y aunque logró inhalar, no fue suficiente para ahuyentar la sensación de asfixia. ¿Qué está pasando, maldita sea? Sunmi se tumbó en el suelo y cerró los ojos, desconectando todos sus sentidos para concentrarse en intentar controlar el desastre de su nuevo cuerpo. No pienses.
Pensar solo empeorará las cosas. Esta cosa tiene que tener instintos y ahora tú también los tienes y dejó de lado cualquier pensamiento sobre respirar y oxígeno, y pronto, sus instintos tomaron el control. Fue como la historia del 100 pies al que le preguntaron cómo caminaba y cayó al suelo, incapaz de moverse. En cuanto Sunmi dejó de pensar en inhalar, su cuerpo lo hizo por sí solo. De repente, sus pulmones se llenaron de aire puro y volvió a sentirse fuerte y vigoroso. Oh, gracias a Dios y... Sunmi permaneció inmóvil durante unos instantes, respirando profundamente, y luego intentó comprender qué tipo de recipiente, exactamente, había elegido el hechizo para él y, sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, una hermosa voz resonó repentinamente sobre él, llena de curiosidad y diversión. «¿Qué cosa tan extraña eres?» Sunmi abrió los ojos y luchó por ponerse de pie, girando rápidamente la cabeza en dirección al que hablaba. Cuando lo hizo, se quedó paralizado. Frente a él, arrodillada junto a la estatua, se encontraba quizás la mujer más hermosa que jamás había visto. Tenía la piel suave y un rostro delicado y exquisito. Su cabello castaño caía sobre sus hombros como seda brillante. Sus ojos, llenos de luz, resplandecían suavemente como dos estrellas plateadas. Sunmi había visto muchas bellezas deslumbrantes en su vida, pero ninguna se comparaba ni remotamente con la gracia serena e impresionante de aquella desconocida. Una sola mirada a ella le aceleró el corazón y le sonrojó el rostro. Era más un hada que una simple mortal y, tal vez, lo era. La hermosa mujer vestía una sencilla túnica roja que dejaba sus hombros al descubierto y no portaba armas. A pesar de ello, su presencia era inmensa e impregnaba toda la isla. Era como si las briznas de hierba se inclinaran ligeramente para acercarse a ella, como si los rayos del sol desviaran su camino para acariciar su piel. Como si ella no existiera en el mundo, sino que el mundo existiera a su alrededor. Y algo en ella me resultaba extrañamente familiar. Sunmi abrió la boca, atónito, y dijo: saludos. Yo al menos, lo intentó. Sin embargo, lo que salió de su boca fue un gruñido ronco y bestial. ¿Qué demonios? Intentó hablar de nuevo, y una vez más, de su boca salió un gruñido bajo y amenazador. La mujer frunció el ceño. Una de las criaturas del dios de las sombras, qué curioso. No sabía que quedaba alguno de vosotros aquí, en el reino de la esperanza. Sunmi la miró, estupefacto. Luego, bajó la mirada y finalmente se miró a sí mismo. ¡Hoy mierda! Y... Bueno, al menos uno de sus deseos se había cumplido. Sunmi ya no era bajo. De hecho, medía al menos 2 metros. El problema, sin embargo, era que no era humano. Su piel era de un gris claro, del color de la piedra. Sus piernas eran largas y digitígradas, se doblaban hacia atrás y terminaban en garras afiladas y poderosas. Tenía 4 brazos, cada uno más largo y fuerte que el de un humano, y una larga cola retorcida. Su rostro era como el de un demonio, con rasgos afilados y una boca llena de colmillos aterradores. 2 cuernos curvos le crecían de la frente, y su cabello era largo, negro y áspero. Sus ojos eran completamente negros, sin iris y con 2 pupilas verticales y furiosas. Lo que es peor, Sunmi no parecía poseer las cuerdas vocales de un ser humano. No podía hablar. ¡Oh, mierda! La bella mujer lo miró y sonrió. Su sonrisa era deslumbrante e impresionante, pero por alguna razón, hacía que Sunmi sintiera frío y miedo. No debiste haber invadido mis tierras, pequeña criatura. Pero no te preocupes, te concederé una muerte gloriosa. Esto te lo prometo ante los dioses. Se puso de pie, erguida, frente a la antigua estatua. Después de todo, yo, Solvane, soy ante todo misericordiosa. Capítulo 252. Enjambre de sombras. Reduzca la velocidad, señora. Y Sunmi intentó retroceder, pero terminó tambaleándose y a punto de caer. De alguna manera, logró mantener el equilibrio, agachándose mientras sus garras se clavaban en el suelo. Alzó sus 4 brazos, con sus afiladas garras apuntando a Solvane. Toda esa charla sobre gloria y muerte lo puso muy, muy tenso. Solvane y espera. Solvane. Un gruñido sordo escapó de los labios de Sunmi al darse cuenta de quién estaba frente a él. Así que esta hermosa y elegante mujer era el espantoso cadáver viviente que había destruido en la bodega de carga de la nave estrellada. O más bien y lo sería. Después de todo, había viajado al pasado de las Islas Encadenadas, o al menos a una recreación ilusoria del mismo. Era lógico que Solvane no hubiera sucumbido a su terrible destino. Todavía. Sunmi se estremeció al recordar la súplica silenciosa y el tormento infinito en los ojos vacíos del huésped de la gusana. ¿Cómo podían esos ojos terribles ser iguales a los radiantes que lo miraban ahora? De repente, se vio abrumado por la lástima, la compasión y la tristeza. Y miedo. Porque si tenía razón y realmente se trataba del mismo Solvane, entonces este deslumbrante desconocido que acababa de prometerle una muerte gloriosa, era un santo. Y que un santo le prometiera matarlo no era algo que Sunmi hubiera querido oír jamás. Miró más allá de la superficie de la hermosa figura de Solvane y vio una esfera de luz que brillaba intensamente en su pecho, tan radiante que casi cegaba. Su núcleo del alma y el núcleo del alma de un ser trascendente. Sus pupilas verticales se contrajeron, un solo pensamiento resonando en su mente. Correr.
Sunmi sentía que su cuerpo era mucho más poderoso que el suyo, de una forma sobrehumana, pero sin saber cómo controlarlo adecuadamente, escapar de un santo era imposible. Si es que alguna vez lo había sido. Así que su única esperanza era paso sombrío y ya empezaba a perderse entre las sombras cuando una hermosa silueta apareció de repente cerca, y una mano grácil descendió desde arriba para sujetarle un brazo con una fuerza férrea. De no ser por Bone Weave, su muñeca se habría hecho añicos como cristal. La influencia de un santo era tan inevitable e ineludible como la muerte. Sungi ya no podía esconderse entre las sombras, y evocar cualquier recuerdo habría llevado demasiado tiempo como para ser de alguna utilidad, todos excepto uno. Un estilete fantasmal apareció de repente en su mano atrapada y se disparó torpemente hacia arriba, dejando un fino rasguño en la piel perfectamente lisa y sedosa de Sobane. Observó el arañazo, del que brotaba sangre lentamente, y una sola gota carmesí cayó sobre la hierba verde. Sus ojos luminosos brillaron. ¿Es este el destino, entonces? Se sacrificó sangre en el altar de la guerra. Pequeña criatura de las sombras, qué especial eres. Ah, que así sea, y dicho esto, sonrió radiante. Al instante siguiente, su otra mano se movió hacia adelante, y antes de que Sunmi pudiera siquiera sentir miedo y el mundo estalló de dolor y luego se sumió en una oscuridad absoluta. Sombras y Sunmi estaba rodeado de sombras. Algunos estaban cerca de él, y otros lejos. Algunos eran pequeños, y otros grandes. Algunos se movían, y otros permanecían inmóviles. Él también era una de las sombras. No hay ni uno solo. Un enjambre de ellos. Una legión de sombras, todas ocultas en una vasta y oscura alma. Silenciosas y tranquilas, libres de toda carga. Libres de todo deseo, libres de razón y voluntad. Por ahora y Ufi me duele la cabeza y poco a poco, Sunmi recuperó la consciencia. Lo primero que sintió fue dolor, y luego, el latido constante de su corazón. ¿Corazón? Sí, al parecer, ahora tenía dos. Además de 4 pulmones. Su cuerpo era pesado y desconocido, demasiado grande, demasiado aparatoso y demasiado extraño. Algo duro y frío lo presionaba, provocándole un dolor sordo en las extremidades. También le dolía la cabeza, como si le hubieran golpeado con tanta fuerza que le hubieran destrozado un cráneo más débil. Bueno, y sí lo había sido. No es así. La deslumbrante belleza de Solvane lo cautivó. Lo mató. Maldición. ¿Por qué sigo sufriendo si estoy muerto? ¿Qué tontería es esta? Lleno de indignación, Sunmi intentó ahuyentar el dolor. Pero este persistía. ¿Por qué no desaparecía? No se suponía que debía seguir atormentándolo. A menos que no estuviera muerto. Y, de hecho, el santo no lo había matado de un solo golpe. Sunmi siseó y abrió los ojos. Lo que vio lo dejó boquiabierto por unos instantes, y luego se echó a reír. O mejor dicho, quiso reír, pero lo que salió de su boca fue un gemido escalofriante, profundamente perturbador y desigual. Oh, eones, y esto es demasiado obvio, de verdad. Vamos. A Sunmi le hizo mucha gracia que aquello duro y frío que le presionaba dolorosamente el cuerpo, fueran los robustos barrotes de una jaula de hierro. Estaba en una jaula y llevaba un collar de acero alrededor del cuello. Sunmi fue convertida, una vez más, en esclava. Oye, Spell. ¿Te parece gracioso? ¿Estás contento contigo mismo, miserable? Su nueva jaula apenas era lo suficientemente grande como para albergar su cuerpo desgarbado con todas sus extremidades, garras y cuernos. La jaula colgaba del techo con una cadena oxidada, y cada uno de sus movimientos la hacía balancearse ligeramente, clavándosele dolorosamente los barrotes en la carne. Sunmi gruñó furioso y miró a su alrededor, tratando de comprender las sensaciones que había experimentado. ¿Qué eran todas esas otras sombras que había sentido cerca? Tonterías. A su alrededor se extendían hileras de jaulas colgantes de distintos tamaños, y cada una de ellas aprisionaba a una criatura de algún tipo. Había lobos monstruosos, gárgolas de piedra, gusanos gigantes que se deslizaban, montones de carne abultados con fauces circulares abiertas, y toda clase de abominaciones, algunas de las cuales había visto y combatido antes, y otras de las que jamás había oído hablar. Había cajas metálicas cerradas que producían el sonido de cientos de pequeños pies rozando su superficie, y jaulas lo suficientemente grandes como para albergar un gusano cadena. De hecho, había un gusano cadena atrapado en una no muy lejos de Sunmi. Incluso había jaulas que contenían humanos. Sunmi se quedó mirando aquella mazmorra de los horrores durante un rato y se estremeció. ¿Qué demonios es este lugar? Capítulo 253. Una colección de monstruos. Sunmi observó a la variopinta colección de monstruos durante un rato, acostumbrándose al hecho de que su vista también era diferente ahora. Sus ojos parecían mucho más agudos y eran capaces de ver en la oscuridad total de forma natural, a diferencia de una habilidad que le había sido otorgada por su aspecto, pero tenía problemas para diferenciar los colores. El mundo era básicamente blanco y negro, o más bien consistía en diversas tonalidades de gris, similar a como solía verlo a través de las sombras. Su sentido del olfato también se había agudizado, inundando su mente con una avalancha de información nueva.
Le resultaba difícil concentrarse en una sola cosa, y mucho menos comprender todo aquel caos. Ah, ¿qué importa? Vámonos de aquí. La jaula limitaba su percepción de las sombras. Sin embargo, esta no le arrebataba la esencia de las sombras, lo cual fue una grata sorpresa. Sin embargo, la alegría de Sunmi duró poco. En cuanto intentó teletransportarse mediante el paso sombrío, se dio cuenta de que no podía atravesar los barrotes de hierro. Es más, ni siquiera sus sombras podían deslizarse entre ellos, como si una barrera invisible les bloqueara el paso. Sunmi apretó los dientes y sintió un dolor agudo cuando sus colmillos se clavaron en la carne blanda de su boca. Intentó maldecir, pero en lugar de eso, emitió un gruñido furioso. Después, se quedó inmóvil un rato, mirando a los demás prisioneros de la mazmorra con sombrío resentimiento. Y que te jodan. Finalmente, negó con la cabeza y se arrodilló torpemente al pie de la jaula, agarrándose a los barrotes de hierro con las 4 manos. Mover el doble de lo que había podido antes era todo un reto, pero lo consiguió tras un par de intentos. De acuerdo. Hay otros métodos y si es necesario, te retiré toda esta maldita jaula. Extendió una mano a través de los barrotes y convocó la visión cruel. Y entonces y no pasó nada. Lo único que cambió fue que su collar de acero se enfrió un poco por un instante. Sunmi frunció el ceño, sus ojos negros se oscurecieron aún más, y luego lo intentó de nuevo. El arma sombría no apareció. No había una niebla tenebrosa que envolviera su mano, ni la sensación de que una pequeña porción de su esencia de las sombras desapareciera para otorgarle al recuerdo una forma física. Sintiendo inquietud, Sunmi se detuvo un segundo y luego intentó invocar el fragmento de medianoche. Una vez más, sintió que el cuello de su camisa se enfriaba por un instante, y no pasó nada. E.apóstrofo. Uno tras otro, Sunmi intentó manifestar todos sus recuerdos, con el mismo resultado. Sus recuerdos se negaban a aparecer, y ni una sola chispa de luz etérea se encendió en la oscuridad de la mazmorra. Era casi como si hubieran desaparecido. Robados. Incluso la máscara de Weaver, preso del pánico, invocó apresuradamente las runas, con la esperanza de comprobar que se había equivocado, que la lista de sus recuerdos no se había quedado vacía. Pero y las familiares runas brillantes no aparecieron. No había nada en el aire frente a él, solo un vacío frío y oscuro. Espera y qué. Sunmi invocó las runas una y otra vez, pero inexplicablemente habían desaparecido. Su cuello estaba ahora frío como el hielo. ¿Qué es esta porquería? Era casi como si estuviera completamente aislado del hechizo. Cuando Sunmi se dio cuenta de lo que sucedía, se apoyó con fuerza en los barrotes de la jaula y permaneció inmóvil durante un rato, completamente aturdido. ¿Qué clase de pesadilla fue esa? ¿Cómo era posible perder la conexión con el hechizo? Hechizo. Era el hechizo, maldita sea. El aterrador y todopoderoso hechizo. ¿Quién podría arrebatarle a un despertado? Ni siquiera pudo entrar en su mar del alma y la magnitud y el alcance ante cambio tectónico simplemente no cabían en su mente. Era como si una parte esencial de su ser le hubiera sido arrebatada repentinamente, dejándolo vacío e incompleto. No entiendo y... Aún intentaba asimilar esta nueva realidad cuando unos pasos pesados resonaron de repente en la espantosa mazmorra. Alzando la cabeza, Sunmi vio a un hombre gigantesco caminando entre las jaulas colgantes. Su imponente figura irradiaba una sensación de fuerza inmensa y solemne. El hombre vestía una armadura de cuero desgastada y una túnica roja hecha jirones, con los bordes deshilachados y rotos. En su espalda colgaba una bárbara hoja curva, lo suficientemente ancha y pesada como para partir por la mitad cualquier abominación, y en su cinturón, pesadas cadenas repiqueteaban con cada paso. El rostro del gigante estaba oculto bajo una capucha, pero Sunmi no necesitaba verlo para saber que estaba ante un ascendido. Y ese ascendido se dirigía directamente a su jaula. Ahora es mi oportunidad. Pero, ¿y para qué, exactamente? Sunmi no se acostumbraba a su nuevo cuerpo monstruoso y carecía de la capacidad de invocar recuerdos. Estaba desarmado e indefenso. Ni siquiera sabía si su aspecto seguía funcionando. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Intentar luchar contra un maestro con sus propios puños, garras, o lo que sea, o esperar a ver qué pasa? Al final, la parte cautelosa de su mente se impuso. Sunmi observó en silencio cómo el hombre de la túnica roja se acercaba a la jaula, le echó un vistazo y, de alguna manera, hizo desaparecer los barrotes de hierro sin dejar rastro. En un instante estaban allí, y al siguiente, habían desaparecido, arrojando a Sunmi al suelo. El gigante golpeó cruelmente la cabeza de Sunmi con su enorme puño, y antes de que tuviera tiempo de recuperarse de la desorientación, una gruesa cadena ya estaba sujeta a su cuello. Entonces, arrastraron a Sunmi a algún lugar, deslizándose por el suelo sucio mientras el collar se le clavaba dolorosamente en el cuello. Poco después, la brillante luz del sol lo cegó repentinamente. Un dolor agudo le atravesó los ojos negros y, un instante más tarde, Sunmi fue arrojado sin piedad al suelo, cayendo de forma aparatosa. Aún sin poder ver, sintió cómo le quitaban la cadena del collar.
Poco a poco, sus ojos se acostumbraron a la luz, y aunque su visión no era tan buena como en la oscuridad, Sunmi pudo ver que estaba tendido en el suelo de piedra de una arena circular. A su alrededor, se alzaban hileras de asientos, tallados en piedra blanca inmaculada, formando un vasto anfiteatro. El teatro no estaba lleno, pero había mucha gente sentada en él, mirándolo con alegría y entusiasmo. Vestían túnicas sencillas y otras prendas arcaicas, la mayoría de ellas de algún tono de rojo. La arena en sí no era blanca como el resto del anfiteatro, sino que también era de un rojo apagado. O mejor dicho, puede que alguna vez haya estado en perfecto estado, pero ahora, su superficie de piedra había absorbido demasiada sangre y había cambiado de color. Sunmi levantó la vista y vio que a cierta distancia liberaban a otro monstruo de su cadena. Un escalofrío le recorrió la espalda. Y sí, volvió a ser esclavo. Pero parecía que, esta vez, el destino lo había convertido en un tipo de esclavo muy diferente. Espera y no me digas si. Mientras la multitud de espectadores vitoreaba, el otro monstruo rugió, giró sobre sí mismo, y fijó sus ojos sedientos de sangre en Sunji. Es un maldito coliseo. Capítulo 254. Gladiador de las sombras. En toda la arena había vallas de madera que la dividían en numerosos recintos pequeños, cada uno conectado al siguiente por una puerta de hierro oxidada. En ese momento, Sunmi se encontraba en el borde del coliseo, con uno de sus muros de piedra a sus espaldas. 3 robustas vallas formaban el resto del recinto, con afiladas púas para impedir que los combatientes intentaran escapar. Y allí se encontraba, sin lugar a dudas, en un coliseo. Un teatro de la muerte donde los esclavos luchaban entre sí para el entretenimiento del público, a menos que quisieran ser masacrados por los otros gladiadores o por sus propios amos. Ciertamente, este caso fue bastante extraño. Para empezar, los esclavos eran principalmente bestias salvajes y monstruos de todo tipo, en lugar de humanos capturados. La multitud también se comportaba de forma extraña. Tras su experiencia en el paisaje onírico, Sunmi esperaba ver a los espectadores dominados por la sed de sangre y una oscura y cruel fascinación. En cambio, estas personas parecían alegres y orgullosas, casi solemnes. Era como si se alegraran sinceramente por los gladiadores, incluso un poco y celosas. La multitud ondulaba y se movía, cantando una palabra una y otra vez. Gloria. 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 Sus voces se fundieron en un rugido atronador y resonante. ¿Qué demonios les pasa a estos cabrones? Lamentablemente, Sunmi no tuvo mucho tiempo para pensar en lo extraño del público. Tenía problemas más importantes entre manos. Justo delante de él, otra criatura fue liberada de la cadena. Su poderoso cuerpo estaba cubierto de un pelaje marrón sucio. 4 patas poderosas, un hocico largo con colmillos aterradores y 6 ojos que ardían de locura, y era muy similar a los lobos del terror contra los que había luchado en la isla cubierta de árboles extraños y retorcidos. Y no fue el único. Otras 2 bestias aparecieron detrás de la primera, dejándose caer al suelo mientras gruñidos guturales escapaban de sus fauces. Condenación. Sunmi desvió la mirada, intentando discernir el rango y la clase de las bestias asesinas. Parecían mucho más pequeñas que el monstruo caído que había matado antes, al menos. Del tamaño de un toro en lugar de un vehículo de carga completo. Su nueva habilidad para penetrar en las almas de los seres vivos y ver sus núcleos de alma le sería muy útil. En lugar de esferas de luz radiante, las criaturas tenían horribles masas de oscuridad arremolinada en el centro de su ser, vetas que se extendían por sus almas como tumores cancerosos. En las profundidades de esa oscuridad, algo indefinido parecía moverse, como si intentara liberarse. Verlo era a la vez aterrador y repulsivo. Le recordaba, en cierto modo, a la espantosa putrefacción que había presenciado en la torre de ébano, que brotaba del brazo amputado de Weaver. Estas eran las almas de las criaturas de pesadilla. Sunmi no tenía ni idea de cómo juzgar el rango de esos núcleos, ya que solo sabía medir los comunes por su tamaño y luminosidad. Los crecimientos de oscuridad en los lobos temibles parecían tener 2 nodos giratorios cada uno, lo que al menos le indicaba que no eran más que monstruos. No es que le sirviera de mucho. ¿Cómo se suponía que iba a luchar contra 3 monstruos si apenas podía mantenerse en pie en ese cuerpo nuevo y desconocido? Y tampoco le hacía ninguna gracia que aquel cuerpo demacrado y poderoso midiera más de 2 metros de altura, sin una pizca de grasa, y completamente desnudo, con todas sus cosas colgando a la vista de todos. O morder. Ahora tengo 2, qué raro. Además, había muchas mujeres entre el público, disimulando su incomodidad. Sunmi miró fijamente a los lobos, con sus ojos negros llenos de un resentimiento amenazador. Sus labios se entreabrieron, dejando ver unos afilados colmillos que no tenían nada que envidiar a los de las monstruosas bestias. Un gruñido sordo escapó de su boca. Vamos y mira qué grande y aterrador soy. No querrías enfrentarte a un demonio tan temible como yo, ¿verdad? Habría que estar loco para atacar semejante monstruosidad y, lamentablemente, eso era exactamente lo que eran las criaturas de pesadilla. Una locura, y los lobos se abalanzaron hacia adelante, con la locura reflejada en sus ojos inyectados en sangre. Abrieron sus fauces, la espuma brillando sobre sus afilados colmillos. La multitud rugió.
¡Qué ruidoso! Y Summi ordenó a las sombras que lo envolvieran, y el cuerpo, de repente, se volvió negro y sin brillo, como si estuviera tallado en obsidiana. Por suerte, al menos esa parte de su aspecto seguía funcionando y casi al instante, su poder se cuadruplicó, al igual que su velocidad. Se lanzó a través de la oscuridad y emergió de la sombra de uno de los lobos, extendiendo sus 4 manos para agarrar a la bestia, clavando sus afiladas garras en la carne blanda. Summi aún luchaba por controlar su cuerpo, y por eso, sus movimientos eran mucho más lentos y torpes de lo que podrían haber sido. Pero, envuelto en las 3 sombras, simplemente usó la fuerza bruta para superar esa desventaja. Alzando al enorme monstruo por encima de su cabeza, siseó y tiró con todas sus fuerzas. Sus músculos, tensos como cables de acero, se movían bajo su piel de ónice, y al instante siguiente, un río de sangre fluyó sobre su cabeza con cuernos desde arriba, mientras el cuerpo del lobo era destrozado sin piedad. La multitud enloqueció, sus voces se volvieron más fuertes y triunfantes, al menos las de aquellos espectadores que estaban cerca de su palco privado. ¿Qué están gritando, idiotas? Summi quedó bastante sorprendido por la fuerza descomunal de su nuevo cuerpo. Era mucho más poderoso que el humano y sin embargo, también era mucho más alto y su centro de gravedad estaba mucho más alejado del suelo. Por esa razón, Summi calculó mal su postura por completo, perdió el equilibrio y se desplomó en cuanto el cuerpo del temible lobo perdió su integridad. Cayó desplomado sobre las piedras ensangrentadas, alzando instintivamente 2 de sus 4 manos para cubrirse la garganta. Casi al instante, uno de los 2 monstruos restantes se abalanzó sobre él, abriendo sus fauces de par en par antes de cerrarse alrededor de su cuello como una aplastante trampa para osos. Por suerte, los brazos de Summi ya estaban en medio, así que en lugar de desgarrarle la garganta, el lobo solo consiguió morderlos, con sus afilados colmillos abriéndose paso a través de la piel dura, perforando la carne y raspando contra el hueso. Abrumado por la explosión de dolor terrible y la caída repentina, Summi olvidó momentáneamente cómo controlar sus extremidades y manejar el cuerpo del demonio de las sombras. El segundo lobo saltó sobre él, desgarrándole el abdomen con sus largas garras. ¡Aruk! Estaba inmovilizado en el suelo, indefenso, a segundos de ser destripado y decapitado. Ni siquiera recordaba cuántas manos tenía ni qué hacer con ellas y Summi se estremeció, luego abrió la boca y rugió. Su grito bestial envolvió a los lobos, dejándolos aturdidos momentáneamente. Entonces, movió sus 2 manos superiores, sujetando al primer lobo por las fauces, y al mismo tiempo rodeó al segundo con sus antebrazos. Girando su cuerpo, Summi apartó al monstruo que le estaba mordiendo el abdomen y lo inmovilizó contra las piedras, mientras apartaba la boca de su cuello. Gruñendo amenazadoramente, separó las fauces de uno de los monstruos mientras aplastaba al otro en un abrazo devastador. Los 3 forcejearon con furia durante unos instantes, mientras cada vez se acumulaban más cortes y laceraciones en el cuerpo de Summi. El dolor lo inundó, borrando de su mente todo pensamiento innecesario. Lo único que quedaba era una fría y despiadada voluntad de matar. Esforzó al máximo los músculos de su cuerpo demoníaco, y finalmente sintió como la columna vertebral de uno de los lobos se rompía entre sus brazos, y al mismo tiempo, la mandíbula inferior del otro se separaba de su cráneo. Un lastimero gemido asaltó sus oídos, y arrojó lejos al monstruo paralizado, arrancándole la mandíbula por completo. Ambos lobos cayeron al suelo, mientras que Summi finalmente pudo levantarse. Sus puños cayeron como mazos, aplastando los cráneos de las abominaciones hasta convertirlos en papilla. Los enormes cuerpos de las criaturas de pesadilla se estremecieron y luego quedaron inmóviles. Summi yacía arrodillado, con el pecho subiendo y bajando pesadamente. Su cuerpo desnudo estaba cubierto de profundas laceraciones y sangre, la mayor parte ajena a él. Sus ojos eran tan negros como el abismo insondable del cielo inferior, y sus 4 manos colgaban bajas, con las garras manchadas de pelo marrón, polvo de hueso y un repugnante fango grisáceo rojizo. La multitud vitoreó ruidosamente, y cada vez más espectadores comenzaron a prestar atención a su palco con expresiones de alegría inquietante y sincera satisfacción en sus rostros. Summi aspiró aire con sus 4 pulmones, sus 2 corazones latían con fuerza, y lentamente se puso de pie. Frunció el ceño, dolorosamente consciente de la ausencia de la voz familiar que anunciaba sus muertes. El hechizo estaba en silencio. ¿Y ahora qué? Como si respondiera a su pregunta, un tintineo de cadenas resonó desde algún lugar más adelante. Y entonces, la puerta de hierro oxidada de la valla frontal del palco se levantó, abriendo un camino hacia uno nuevo, este más cercano al centro de la arena y aún más impregnado del olor a muerte. Summi contempló el sendero recién abierto con expresión sombría, luego dejó escapar un gruñido bajo y caminó hacia él, ahora familiarizado un poco mejor con su imponente cuerpo. Solvane, esa bruja. Voy a matarla otra vez, quiero decir. Voy a romperle todos los huesos del cuerpo, uno por uno, despacio y con cuidado, solo para oír qué sonidos emite. Luego la ahogaré en su propia sangre y la sacaré a la superficie para repetirlo.
Le golpearé las manos con un martillo para que ni siquiera pueda suplicar como es debido, le arrancaré la piel a tiras hasta que parezca lo que es. Un error andante. Y cuando empiece a llorar, la haré ahogarse con sus propios dientes. Quiero que desee haberse quedado muerta la primera vez. Desprendiendo un aura amenazante de ira y resentimiento, Sunmi pasó bajo las puertas oxidadas y entró en el segundo palco. Capítulo 255. El horrible demonio. Mientras Sunmi caminaba hacia el siguiente recinto, tuvo unos segundos para pensar. Lo primero que comprendió fue que, a pesar de que el hechizo permanecía en silencio, en realidad había recibido los fragmentos de sombra de los tres lobos temibles. Sintió que sus núcleos, y por ende su cuerpo, se fortalecían ligeramente, aunque era difícil percibir el minúsculo cambio en medio del caos. Qué raro, y todo esto es tan raro, y su conexión con el hechizo parecía haberse roto, cortada por el collar de acero que llevaba en el cuello, pero no todos sus poderes habían desaparecido. Sunmi no podía acceder a su mar de almas ni invocar recuerdos o runas, pero aún conservaba la capacidad de absorber fragmentos. También podía controlar a sus sombras para potenciar su cuerpo, así como usar paso sombrío, aunque su alcance parecía estar limitado por las paredes de la arena. ¿Qué significaba todo eso? Bueno, y por lo que parece, aunque el hechizo había desaparecido, su aspecto permanecía. Había mucho significado oculto en este simple hecho, pero Sunmi no tenía tiempo para analizarlo. ¿De qué más era capaz su aspecto? Al pasar bajo la verja oxidada, Sunmi vaciló una fracción de segundo y luego invocó a la serpiente del alma. Un instante después, casi imperceptible sobre su piel de obsidiana, apareció un intrincado tatuaje de una serpiente enroscada, que rodeaba sus brazos y torso. Cuando Sunmi hizo fluir la esencia de las sombras a través de él, las espirales brillaron con un resplandor oscuro, revelándose a la vista de todos. Sus labios se movieron, dejando ver unos colmillos poderosos en una sonrisa aterradora. Así que tú también estás aquí, amigo. ¿Y qué significaba? Significaba que Sunmi ya no tenía que luchar desarmado. También significaba que Saint estaba con él. Puede que en ese momento no fuera la criatura más letal, aún sin acostumbrarse a su nuevo y torpe cuerpo. Pero los dos, juntos, Sunmi y Saint formaban un dúo temible. Por supuesto, ya era bien sabido que los aspectos no existían solo con el hechizo. Al fin y al cabo, era común ver humanos despertados en las pesadillas. ¿Quién iba a imaginar que este hecho le sería útil algún día? Lleno de renovada confianza, entró en la segunda caja de ejecución, enviando su sentido de las sombras hacia adelante para abarcarla. Lo que vio allí le hizo entrecerrar un poco los ojos. En el recinto ya se libraba una batalla. Dos humanos intentaban desesperadamente repeler a una horda de pequeñas y veloces criaturas parecidas a lagartos. Ambos vestían túnicas blancas. El más joven estaba desarmado, mientras que el mayor portaba una espada sencilla y llevaba una coraza de cuero que le protegía el torso. En el suelo yacían varios cadáveres humanos, terriblemente desfigurados por las afiladas garras y los colmillos triangulares de las abominaciones, con sus ropas, antes blancas, empapadas en sangre. Sunmi desvió la mirada y vio la vil oscuridad extendiéndose por las almas de los gremlins con aspecto de lagarto. Por lo que parecía, todos estaban despertados, igual que los lobos contra los que había luchado. Sunmi midió la fuerza de los monstruos durante la batalla y calculó que su rango era el mismo que el suyo. El más joven también era un despertado, con un único núcleo de alma radiante, mientras que el mayor no tenía ninguno. Era un simple humano. Mientras Sunmi observaba, el guerrero mayor finalmente fue vencido y cayó al suelo. Los gremlins desgarraron fácilmente su coraza y clavaron sus garras y dientes en la carne blanda que había debajo. El joven gritó y corrió a ayudarlo, pero ya era demasiado tarde. Aunque el joven despertado logró matar a varias bestias con sus puños y apartar a las demás, su compañero ya estaba mortalmente herido. Se estremeció, un río de sangre brotaba de una horrible herida en su cuello, y débilmente le entregó la empuñadura de la espada al joven. La multitud enloqueció, coreando alegremente la misma maldita palabra y gloria. 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 El último ser humano superviviente alzó la cabeza. El dolor y la tristeza se mezclaban con el odio en sus ojos azul claro. Sin embargo, no tuvo tiempo de lamentar su pérdida por mucho tiempo, porque los gremlins restantes ya se apresuraban a destrozarlo. Y sin embargo, algunos encontraron un nuevo objetivo. Sunmi gruñó y trató de controlar su cuerpo con la mayor precisión posible. Aún no le ordenó a la serpiente del alma que adoptara la forma de un arma ni que invocara a Saint, prefiriendo mantener sus cartas ocultas por ahora. De todos modos, esas abominaciones con aspecto de lagarto no parecían demasiado peligrosas. Al menos no con el número que les quedaba y su atención dividida entre dos objetivos. El cuerpo demacrado del demonio de 4 brazos era demasiado alto, pesado y difícil de manejar. Cada movimiento requería más esfuerzo y era más lento de lo que estaba acostumbrado. Aunque la criatura de las sombras poseía una fuerza sobrehumana en sus músculos de acero, que se suponía que se traduciría en una velocidad explosiva, arrastrar tanta masa seguía siendo muy diferente a manejar el cuerpo humano pequeño y delgado que había tenido antes. ¿Quién iba a pensar que algún día echaría de menos ser bajita?
4 gremlins saltaron sobre Sunny al mismo tiempo, y otros tantos llegaron un segundo después. Sus ojos estrechos brillaban con una sed de sangre rabiosa, y sus garras dentadas apuntaban a su carne, ansiosas por desgarrarla. Envuelto en sombras, con las espirales de la serpiente del alma brillando oscuramente sobre su piel, Sunny dio un paso adelante y atrapó a las 4 criaturas en el aire, luego estrelló sus cráneos unos contra otros, aplastándolos. Aunque tenía problemas para controlar su nuevo cuerpo, ¿cómo podrían estas bestias sobrevivir a una batalla contra un demonio? Y uno muy especial, además, y Sunny mostró los dientes y se abalanzó hacia adelante, dejando escapar un gruñido sordo. Sus 4 brazos se movieron, aplastando carne y hueso. Varias bestias lograron esquivar su ataque y clavar sus garras en sus muslos. Una incluso intentó arrancarle un gran trozo de carne. Sunny siseó de dolor y se agachó, usando sus garras para destrozar a 4 gremlins más. No tenía una mano libre para acabar con el último, así que simplemente le arrancó el brazo de un mordisco con sus afilados colmillos, sintiendo el crujido del hueso y el repugnante sabor de la sangre corrompida en su lengua. ¡Arg! Voy a vomitar. Sunny escupió un chorro de sangre oscura y fétida y silenció a la criatura que chillaba con una bofetada de dorso que le hizo romper los huesos. De repente, la caja quedó en un silencio sepulcral. Gimió, abrumado por el dolor por un instante. Aquellas malditas abominaciones habían muerto con relativa facilidad, pero no sin antes causar estragos. Quizás había sobreestimado su recién descubierta destreza, o subestimado a los gremlins debido a su pequeña estatura y fragilidad. La ironía, Sunny apretó los dientes, esta vez con cuidado de no lastimarse los labios, luego se limpió la cara y se enderezó. Finalmente, miró hacia el grupo restante de abominaciones. Para su sorpresa, ya estaban muertos. El joven despertado los había masacrado con la espada, de alguna manera, y ahora permanecía allí inmóvil, paralizado por el miedo. Y el joven lo miraba fijamente con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por el terror. Entonces, dio un paso atrás con paso inseguro y susurró. «Oh dioses. Señor, protégeme de los horribles demonios de la noche». Sunny lo miró desde su inmensa altura, su cuerpo negro como el cobalto cubierto de terribles heridas y sangre, más sangre brotando entre sus afilados colmillos. Reprimió el impulso de poner los ojos en blanco. ¿Horrible? ¡Qué grosero! Capítulo 256. El destino de un esclavo. Sunny bajó la mirada hacia el joven y luego se acercó lentamente. El despertado se estremeció y retrocedió involuntariamente, luego apretó los dientes y bajó la guardia, alzando la espada en posición defensiva. Señor, ilumina mi vida con tu luz. Que mi alma arda sin extinguirse, como el sol jamás se extingue, ¿eh? ¿Acaso los soles no explotan todo el tiempo? Nunca digas nunca. Y Sunny escuchó la extraña plegaria y dejó que una de sus sombras se desprendiera de su cuerpo amenazador, cayendo al suelo como un velo oscuro. Acto seguido, siseó de dolor y se detuvo cerca de un cadáver humano mutilado. Se quedó mirando al joven tembloroso durante unos instantes, y luego se inclinó, extendiendo las manos hacia su cuerpo. El joven se estremeció y guardó silencio, luego gritó. «Aparta tus asquerosas manos de él, demonio». Sunny ignoró al despertado y usó sus garras para arrancar la túnica blanca del cadáver. Luego, se enderezó y lo miró con disgusto, entrecerrando sus ojos negros. Esta no estaba muy manchada de sangre, pero, por desgracia, su anterior dueño era de tamaño normal para un humano. Por lo tanto, la túnica le quedaba demasiado pequeña al nuevo y enorme cuerpo de Sunny. Gruñó y luego intentó atársela a la cintura como si fuera un taparrabos improvisado. Sin embargo, había un gran problema y su cola. Sunny se quedó paralizado, algo confundido sobre qué hacer. Entonces, torpemente, rasgó un agujero en la túnica e hizo otro intento, esta vez, afortunadamente, con éxito. Una vez que su desnudez quedó finalmente cubierta, se sintió mejor al instante y volvió a prestar atención al joven tembloroso. El joven lo miraba fijamente con los ojos muy abiertos, echando un vistazo de vez en cuando al cadáver despojado sin miramientos que yacía a sus pies. Finalmente, abrió la boca. Tú, bestia bárbara. No tienes vergüenza. Sunny sonrió, dejando al descubierto 2 hileras de afilados colmillos y 4 largos y aterradores caninos. Sin embargo, al instante siguiente su sonrisa se desvaneció, porque de repente una presión familiar surgió en su mente. Así pues, su defecto permaneció también y maldita sea. Apóstrofo. Dudó un instante y luego negó lentamente con la cabeza. Al instante, la presión desapareció. ¡Qué casualidad! No puedo escapar de esta maldita maldición ni siquiera estando muda. ¿Y cómo es posible que esto sea justo? El despertado parpadeó. No, por supuesto que no, porque un demonio conocería la vergüenza. Espera. Tú puedes entenderme. Al desaparecer el hechizo, también se desvaneció su capacidad mágica para traducir cualquier idioma de la pesadilla. Sin embargo, Sunny logró discernir lo que decía el joven, así como la única palabra que parecían conocer los espectadores, aunque le costara un poco. Sabía que, en algún momento, Sunny aprendió a comprender los idiomas del reino de los sueños sin la ayuda del hechizo de las pesadillas, deduciendo el verdadero significado de las palabras.
Fue capaz de deducir algunas de las palabras que hablaban las personas de allí. Sunmi miró fijamente al joven desde arriba y luego asintió con expresión sombría. El joven parpadeó. Espera, ¿entonces no eres uno de los corruptos? ¿Qué clase de criatura eres? Sunmi frunció el ceño. La palabra significaba algo contaminado, infectado, alterado y pervertido y un ser maldito con algún tipo de corrupción. Pero, ¿qué preguntaba exactamente el despertado? ¿Se refería a las criaturas de pesadilla, tal vez? Dudó un instante, luego volvió a negar con la cabeza y señaló las espirales de la serpiente del alma que brillaban sobre su piel. El joven frunció el ceño, confundido. ¿Una serpiente y una culebra? ¿Puede ese demonio ser pariente de Sombra? No me extraña que los guerreros lo persiguieran y su dios y Sombra son viejos enemigos y Kei me está hablando a mí. ¿O está hablando consigo mismo? Sunmi se detuvo un instante y luego dio un paso adelante. El despertado se estremeció, interrumpiendo sus pensamientos, y alzó su espada aún más. Aléjate, demonio, o te haré. Se quedó mudo cuando aquella monstruosidad demacrada e imponente pasó junto a él con absoluta indiferencia. Sunmi no iba a pelear con el joven y a menos que el tonto decidiera atacar primero, claro. Convertido en gladiador o no, no iba a interpretar el papel de un esclavo obediente. No tenía reparos en matar humanos, pero no para satisfacer la sed de entretenimiento de nadie, y menos aún la de alguien que deseara ser su amo. Tendrían que venir en persona si querían obligarlo y estudiaba los cadáveres. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos y lo único que tenían en común era el color de sus vestiduras blancas. Algunos estaban desarmados, otros habían empuñado armas. Las armas eran lo que realmente le interesaba y había un par de piedras rojas yaciendo sobre ellas, ninguna con encantamientos. Tomó un hacha de guerra, la miró y la arrojó al suelo. ¿Qué sentido tenía tener un arma común? Sus garras eran más afiladas y mucho más devastadoras. Por suerte, el joven parecía haber decidido no usar la espada contra él también. Se quedó allí de pie, mirando los cadáveres, con una expresión sombría e inconsolable en el rostro. El encargado de la arena, quienquiera que fuera, tampoco parecía querer que se mataran entre ellos. Con un sonido de metal raspando, otra puerta oxidada se alzó, abriendo el paso al tercer palco, aún más cerca del centro del coliseo. Sunmi y el joven despertado se miraron con recelo y luego caminaron juntos hacia la puerta. La siguiente jaula de Sunmi era más grande y cómoda, bueno, al menos podía ponerse de pie dentro de ella. No es que tuviera ganas de hacerlo. Al final, se vio obligado a abrirse paso a través de 7 fosos mortales, el último circular situado en el corazón del coliseo. En cada foso, le esperaba una nueva criatura pesadilla, o un grupo de ellas. Aquellas abominaciones que habían prevalecido en sus propias batallas en los círculos exteriores de la arena. De esta forma, solo las criaturas esclavizadas más fuertes y feroces tenían la oportunidad de llegar al centro. Cuanto más avanzaban, más fuertes se volvían los vítores de los espectadores. Y en la etapa final, les aguardaba la salvación. Mata al último enemigo y tendrás la oportunidad de vivir un día más y solo para verte obligado a pasar de nuevo por esta trituradora de carne, sin duda. Acumulando más heridas, más muertes y más gloria. Sunmi había sufrido muchas lesiones, pero en cuanto a la gloria, no estaba tan seguro. En ese momento, yacía tendido en el fondo de una jaula colgante, su cuerpo cubierto de cortes, laceraciones y moretones. Todo le dolía, pero al menos no sangraba y esa era la ventaja de haber perdido la oportunidad de recibir el linaje del dios de las sombras. Se estaba recuperando lentamente. En la jaula contigua, el despertado de ojos azul claro permanecía sentado, con una expresión vacía y desolada en su rostro juvenil y sereno. El joven también había logrado sobrevivir, pero se sumió en el silencio y la desesperación tras ser llevados de vuelta a la mazmorra. Sunmi no lo culpaba. Él también estaba un poco desesperado. Sí, habían sobrevivido hoy pero por los pelos. ¿Y quién sabía cuántos días así habría en el futuro? De alguna manera, tenía la inquietante sensación de que una vez que alguien entraba en la arena, nunca salía con vida. Sunmi cerró los ojos, exhausto. ¿Y qué si su destino era morir como esclavo en ese coliseo maldito? El destino no era algo inmutable. Fue muy difícil cambiarlo. ¿Era o no era el heredero del demonio del destino? Si alguien podía hacerlo, era él. Capítulo 257. Reencarnado como un gladiador demoníaco en un mundo mágico. Atrapado en la oscuridad, Sunmi tuvo mucho tiempo para pensar. A su alrededor, una horda de criaturas de pesadilla aguardaba su turno para ser masacradas en la sangrienta arena, entre ellas algunos desafortunados esclavos humanos. Allí, en aquella mazmorra terrorífica, abominaciones y personas eran iguales, ante la muerte inevitable. Sus pensamientos volvieron al inicio de la prueba, al anuncio que hizo el hechizo. 7 valientes y otros 2 habían entrado en la pesadilla con ellos, y Sunmi no tenía ni idea de quiénes eran. Dejando eso de lado, sabiendo que no llegaría a ninguna conclusión, Sunmi estudió su monstruoso cuerpo, con sus ojos negros llenos de una sombría aprensión. ¿Por qué lo habían enviado al cuerpo de un demonio?
Se suponía que el hechizo debía encontrar recipientes adecuados para los retadores y lo habían convertido en una abominación espantosa por sus 3 núcleos de sombra. Después de todo, era difícil encontrar un humano con un alma digna de un aspecto divino. Sumi apretó los colmillos, abrumado por una miríada de pensamientos y mucha confusión. Cerró los ojos y frunció el ceño, sintiendo que se acercaba un leve dolor de cabeza. Luego levantó ambas manos y se frotó la cara, con cuidado de no abrírsela con las garras. De repente, la jaula que estaba junto a la suya se balanceó. El joven despertado se puso de pie y se agarró a los barrotes, mirando fijamente a la oscuridad. Unos instantes después, dijo con voz ronca: «Demonio, oye, demonio. Despierta. Vienen. Gloria. Gloria. Gloria». Sumi gruñó, cayendo al suelo, aplastado por el pesado cuerpo de una gárgola de piedra, cuyas garras se clavaron en su pecho. Un resplandor oscuro emanó de su piel, las escamas de una serpiente enroscada se hicieron más visibles, y entonces, uno de los antebrazos de la abominación se hizo añicos, arrancado por sus manos. La criatura rugió, lanzando su cola hacia adelante como una lanza. No tuvo tiempo de esquivar ni desviar el golpe, así que Sunny simplemente soportó el dolor cegador de la estaca de piedra que le atravesaba el hombro y se impulsó con los pies, esforzándose por saltar hacia arriba. Como resultado, sus cuernos golpearon a la gárgola en la barbilla, atravesándole el cráneo. Algo frío le recorrió la cara y, momentáneamente cegado, Sunny golpeó a la abominación en el pecho con todas sus fuerzas, haciendo que el gigante de piedra saliera volando hacia atrás. La gárgola estalló en una lluvia de fragmentos de piedra al impactar su cuerpo contra el suelo de la arena. Sunny respiraba con dificultad, su torso era un amasijo de carne desgarrada, y luego buscó con cansancio al enemigo restante, que se suponía que debía estar luchando contra el joven despertado, si es que aún seguía con vida. Su segundo día en el Coliseo había sido a la vez más fácil y más angustioso que el primero. Fue más fácil porque Sunny se estaba acostumbrando poco a poco a su nuevo cuerpo inhumano. Para otra persona, este proceso podría haber llevado más tiempo, pero él siempre había priorizado la adaptabilidad y el control de su físico. La danza de las sombras tenía como objetivo que el practicante fuera lo más flexible y versátil posible. Así que, irónicamente, tuvo mucha práctica para prepararse para despertar en el cuerpo de un demonio de verdad. ¿Quién lo hubiera imaginado? Pero las batallas de ese día también fueron mucho más letales. Al principio, Sunny pensó que simplemente tenía mala suerte, pero después de que él y el joven despertado apenas sobrevivieran a las 2 primeras cajas, el joven compartió un conocimiento que le ayudó a ver las cosas con otra perspectiva. Al parecer, tras sobrevivir a la matanza del día anterior y llegar al centro de la arena, ambos se ganaron el privilegio de unirse al grupo principal de gladiadores. En otras palabras, todos y todo a los que se enfrentaron ese día también habían ganado 7 combates consecutivos en el pasado. Esta era, más o menos, la flor innata de los combatientes esclavizados. Y la fase final también iba a ser diferente y condenación y... Sintió 2 sombras veloces a cierta distancia, y finalmente las vio. Su vista no era la mejor a la luz del día, así que Sunny dependía cada vez más de su percepción de las sombras y el chico seguía con vida, blandiendo una espada sencilla y un escudo oxidado que había recogido en su segundo enfrentamiento. Bailaba alrededor de la gárgola, demostrando un buen dominio de las técnicas de combate y bastante talento. El joven era inexperto, pero increíblemente talentoso. Y aunque eso no iba a ayudar al joven. ¿Qué sentido tenía saber blandir una espada si ésta no tenía ninguna posibilidad de perforar la piel de piedra del enemigo? ¡Maldito demonio! No puedo contenerlo mucho más. Sunny suspiró y, tras atravesar las sombras, apareció tras la gárgola en un torbellino de garras. Con un rugido ensordecedor, se abalanzó sobre la imponente criatura y la atrapó en un abrazo mortal. Los músculos, tensos como cables de acero, se movieron bajo su piel de obsidiana, y con un gruñido sordo, Sunny alzó a la pesada abominación en el aire. ¡Caramba! ¿Y esto es lo que pesa Saint? Incluso para su cuerpo demoníaco, la carga de un monstruo de proporciones similares, hecho completamente de piedra, era casi insoportable. Casi sin detener su embestida, Sunny arrastró a la gárgola hacia adelante como un tren a toda velocidad y la estrelló contra las púas clavadas en la pared, empalándola en ellas. La multitud rugió, expresando su alegría y admiración por su brutalidad. Sunny observó cómo la luz enloquecida se extinguía en los ojos de la abominación, luego dio un paso atrás y cayó pesadamente de rodillas. ¿Podéis callaros un momento, malditos? Hoy odiaba a los espectadores incluso más que ayer. El joven despertado ya estaba a su lado, mirando fijamente a la gárgola muerta con expresión sombría. Luego, echó un vistazo a su espada y, finalmente, a la monstruosidad de 4 brazos que tenía cerca. Demonio, tú, no tienes muy buen aspecto. Sunny lo miró con sus ojos negros, sin ninguna expresión humana reconocible en su extraño y bestial rostro. Imposible. ¿Te diste cuenta? Maldita sea, qué tonto. Sunny, en efecto, no tenía buen aspecto. De hecho, se veía terrible, con la piel de obsidiana desgarrada en muchos lugares y el tejido muscular cortado a la vista.
Lo más perturbador era que su carne destrozada estaba empapada en sangre carmesí, pero esta no brotaba de las heridas, como si tuviera vida propia. No le había ido tan bien como pensaba en la batalla contra las gárgolas, en gran parte porque los monstruos resultaron ser mucho más poderosos y rápidos que las criaturas similares contra las que había luchado antes, en el futuro. Aunque Sun se mostraba reacio a hacerlo, sospechaba que tendría que revelar al menos una de sus dos cartas ocultas, la serpiente del alma o el santo, dentro de poco. El joven vaciló unos instantes, luego dio un paso al frente y puso su mano sobre el pecho desgarrado de Sunmi. Sunmi siseó, sorprendida por el gesto inesperado. No te muevas, demonio, estoy intentando ayudarte. ¿Qué demonios? Sí. De repente, los ojos azul claro del joven brillaron con una luz cerúlea, y su cabello rubio y rizado se movió como si lo rozara un viento de otro mundo. Una cálida sensación se extendió desde su palma hasta el cuerpo dolorido de Sunmi. Poco a poco, el dolor disminuyó y, al mismo tiempo, las fibras desgarradas de su carne comenzaron a repararse, volviendo a unirse. En apenas una docena de segundos, milagrosamente, las terribles heridas de su cuerpo casi se habían cerrado. Sin embargo, el joven palideció considerablemente y retrocedió, con la respiración agitada y entrecortada. Parecía como si su esencia vital se hubiera agotado casi por completo. Maldita sea. El tonto, era un sanador. Sunmi no sabía si reír o llorar. Por un lado, los sanadores despertados eran increíblemente raros, y tener uno como su único aliado era de gran ayuda. Por otro lado, su único aliado en la arena de batalla también resultó poseer un aspecto que era absolutamente inútil en una pelea, así que también estaba eso. Las puertas de hierro resonaron, abriendo el camino hacia la siguiente cámara de ejecución. Sunmi dudó unos instantes y luego se puso de pie. No, esto es bueno, puedo matar a cualquier cosa que los traficantes de esclavos nos arrojen. Solo tiene que mantenerme con vida. Miró al joven pálido, asintió secamente y se dirigió hacia las puertas. Sin embargo, antes de pasar entre ellos, se detuvo y arrancó la punta de la cola de la gárgola muerta, para luego entregársela al joven. La estaca de piedra de una criatura pesadilla despertada tenía todas las papeletas para rendir mejor que un arma común y corriente, al menos. El despertado lo miró fijamente durante un rato, luego suspiró y dejó caer la espada al suelo. Atravesaron la puerta y el rostro de Sunmi se ensombreció al instante. Conozco ese olor, y el gusano cadena que había visto antes en la mazmorra ya se arrastraba por la otra puerta, con sus aterradoras fauces goteando sangre negra. La multitud comenzó a corear de nuevo, extasiada al ver al demonio caído avanzar al siguiente cuadrilátero. Gloria. Gloria. Suspiró, lleno de pavor y odio. Muy bien. Muy bien, cabrones. Os mostraré la gloria y opiniones de los creadores. Tipo espada. Danen disimuladamente se puso esa mierda en el último tráiler de HSR. Capítulo 258. Gloria. Sunmi destrozó al gusano cadena. Trozos de carne y charcos de sangre cubrieron las piedras rojas de la arena como una alfombra espantosa. Luego, envuelto en sombras impenetrables, hundió las manos en el cuerpo destrozado de la abominación muerta y arrancó 3 sangrientos fragmentos de alma. Irónicamente, matar al demonio caído no le había resultado demasiado difícil. Incluso un maestro se sentiría amenazado por ellos, considerando que solo eran humanos. Los gusanos cadena se alimentaban de metal, por lo que las armas y armaduras de acero eran inútiles contra ellos. Sunmi habría estado en apuros si aún estuviera en su cuerpo humano, y la mayor parte de su arsenal de recuerdos se volvió repentinamente ineficaz. Sin embargo, ahora era un demonio. Uno de los engendros de las sombras, o pariente de sombra, o en lo que fuera que se había convertido. Sus garras, sus colmillos y sus sombras eran el arma perfecta para destruir tales abominaciones. Por supuesto, luchar contra una criatura de un rango superior al suyo no era fácil. Pero, reforzado por 3 sombras, había logrado desmantelar la enorme abominación sin demasiada dificultad. La multitud enmudeció, conmocionada por su despiadada brutalidad, y luego estalló en vítores. Gloria, gloria y... Parecía que disfrutaban viendo a alguien triunfar sobre un oponente más fuerte mucho más que cualquier otra cosa. Malditos locos, sí. Sunmi miró a los espectadores con resentimiento, luego se acercó al joven despertado y le entregó los fragmentos de alma. El joven los miró con el ceño fruncido. ¿Estos son fragmentos de alma? ¿En serio? ¿Cómo puede ser un despertado y no saber qué aspecto tiene un fragmento? Sunmi miró fijamente al joven con expresión sombría, luego asintió y se llevó una mano al pecho, cerrando el puño. Los despertados vacilaron. ¿No quieres consumirlos tú mismo? Sunmi gruñó y luego negó con la cabeza. Finalmente convencido, el joven aplastó los fragmentos con los puños y se quedó inmóvil, con una expresión extraña en el rostro. ¿Qué sensación tan extraña? Lo que sea. Sunmi no estaba regalando los fragmentos por altruismo. Para bien o para mal, el joven era ahora su compañero. Cuanto más fuerte se volviera, mejor podría ayudar a Sunmi, tanto en la batalla como al usar su aspecto curativo. Y Sunmi iba a necesitar mucha recuperación. De eso estaba seguro. Una vez hecho esto, pasaron a la 5ª jaula, luego a la 6ª y finalmente a la última.
En ese momento, Summi estaba cerca de su límite. Las dos batallas posteriores al gusano cadena lo pusieron a prueba de maneras inesperadas, agotando su esencia, dañando su cuerpo y mermando su resistencia. Estaba exhausto y abrumado por el dolor. El sol implacable brillaba cegadoramente en el cielo azul, haciendo que sus ojos negros le dolieran. Al menos, el aplastamiento parecía ignorar la isla donde se ubicaba el Coliseo. De hecho, Summi no había sentido que la isla se moviera ni hacia arriba ni hacia abajo ni una sola vez. Quizás tenía una altitud fija, como el santuario de Noctis. La séptima batalla y la última que tenían que sobrevivir hoy fue, en efecto, diferente. El escenario central de la arena tenía forma circular, con 6 puertas en sus muros. 4 ya estaban abiertas y 2 permanecían cerradas. Los cadáveres de varias criaturas terroríficas yacían sobre las piedras rojas, mientras el vapor se elevaba de los charcos de sangre que los rodeaban. En medio de la escena de la matanza, 2 humanos permanecían de pie, con los rostros ocultos tras las viseras de sus cascos. Ambos eran altos, fuertes y vestían armaduras arcaicas. Sus vestiduras y los penachos de sus cascos estaban pintados de un rojo brillante. Uno portaba una lanza y un escudo, mientras que el otro empuñaba un hacha y una espada. Eran adoradores del dios de la guerra, al igual que los espectadores que cantaban desde los asientos de piedra del gran anfiteatro. El joven se estremeció. Los belicistas, estos perros rabiosos, Summi ladeó la cabeza, sin prestar atención a la multitud enfurecida, mientras observaba a los 2 humanos. Ambos eran despertados y, por su apariencia, poseían suficiente poder y habilidad. Estaban serenos y solemnes, con los ojos desprovistos de cualquier rastro de miedo, rebosantes de confianza y una alegría salvaje. Y gloria. Para eso estaban todos allí, voluntariamente o no. Los amos de la arena querían que sus esclavos lucharan por ella, pero también querían alcanzarla ellos mismos. Tras la primera selección, el último obstáculo que los gladiadores debían superar cada día era matar a algunos de sus esclavistas. Y los traficantes de esclavos tenían que sobrevivir al ataque de los esclavos si querían seguir con vida. De hecho, todas las batallas en la arena tenían un único propósito: proporcionar a los adoradores de la guerra los mejores y más formidables oponentes contra los que forjar su carácter, o morir en el intento. Unos auténticos perros rabiosos. Toda esa gente estaba loca. Summi estaba ahora más seguro que nunca. Sin embargo, eso no cambió nada. Aún tenía que matar a los 2 guerreros despertados si quería sobrevivir. O mejor dicho, si quería tener la oportunidad de morir en la arena otro día. Con un gruñido sordo, Summi derribó a una de las sombras. En esta lucha, estar atento a su entorno sería más importante que la fuerza bruta. Ningún humano despertado podría desafiarlo en términos de poderío, después de todo, y a menos que su aspecto se centrara exclusivamente en ello. Pero tal aspecto era el menos peligroso que un enemigo suyo podía poseer. Era fácil de entender y predecible, al menos. Fue la versatilidad y la naturaleza impredecible de los aspectos lo que hizo que Awakenet fuera tan peligroso y, sin mucha fanfarria, los 4 se abalanzaron unos sobre otros, y una intención asesina casi palpable impregnaba la arena. Los 2 guerreros lucharon con tremenda habilidad y destreza en el combate. Lucharon con valentía y furia, moviéndose como 2 partes de un mismo organismo. Los 2 guerreros lucharon con increíble perspicacia y astucia, blandiendo la claridad como un arma letal. Sin duda, eran dignos de ser los seguidores de la guerra. Pero al final, ambos murieron. ¿Cómo podían resistirse a una criatura capaz de usar su propia habilidad en su contra, que había afrontado terrores tan inmensos que la mayoría de los humanos se habrían vuelto locos con solo vislumbrarlos, y que vivió su vida vistiendo innumerables mentiras como si fueran un manto? Summi observó cómo el cadáver del segundo humano caía al suelo, bañado en sangre, mientras la luz se atenuaba en sus ojos incrédulos, y suspiró. Aquí tenéis vuestra gloria, pobres desgraciados. ¿A qué sabe? ¿Es dulce? ¿Es amarga? ¿O no sabe a nada en absoluto, como la mentira vacía que es? Apartando la mirada de los muertos, dirigió una vista a la multitud, esperando ver finalmente tristeza y disgusto en los rostros de los espectadores. Después de todo, acababa de matar a 2 de los suyos. Pero sus esperanzas se desvanecieron al instante. La gente reunida en el anfiteatro no se inmutó ante la muerte de sus hermanos. Al contrario, se mostraron aún más entusiasmados, con orgullo y alegría reflejados en sus rostros. Entre risas y sonrisas, lo señalaron y gritaron una palabra, otra y otra. Solo que esta vez era uno nuevo. Todos ellos gritaban: sombra. Capítulo 259. La mente de una bestia. Sombra. 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 Summi se tambaleó, mirando la espada rota que tenía en la mano. ¿Cuándo se rompió? No lo recordaba bien. Esta fue una de las primeras armas que recogió en la arena, justo después de matar. Y espera, ¿a quién había matado para conseguir esa espada? Rostros muertos giraban en su mente, mirándolo con ojos vacíos. Eran tantos que no podía distinguir si todos habían pertenecido a enemigos reales o si eran producto de su imaginación. No, ese sí era real y el primer humano que había matado en el Coliseo. Esa había sido la batalla donde empuñó la espada.
Últimamente, tenía problemas para recordar cosas. Sumi arrojó la espada rota y miró a la multitud que coreaba su nombre. Shadow Easy. Era él. ¿Qué te pasa, idiota? ¿Desde cuándo te llamas así? Gruñó, deseando haberle arrojado el arma rota a alguno de los humanos. Aunque no habría servido de nada. Poderosas magias impregnaban las antiguas piedras del Coliseo. Algunas impedían que los luchadores escaparan, otras protegían al público de su ira. De otras, no tenía ni idea. Todos sus intentos por escapar de este lugar maldito habían fracasado, por ahora. Demonio, ¿estás bien? Sumi se detuvo unos instantes, luego miró a Elias, que poco a poco volvía del extraño estado mental en el que lo había sumido la batalla. El joven lo miraba con una expresión extraña en el rostro, con un atisbo de aprensión oculto en sus ojos azul claro. El joven se había fortalecido considerablemente durante las semanas que habían pasado luchando contra todo tipo de monstruos tanto de la pesadilla como humanos en la arena. Todos esos fragmentos de alma no habían sido en vano. Su capacidad curativa era ahora mucho más potente, y su destreza como guerrero floreció. Su rostro también cambió, volviéndose demacrado y anguloso, casi maduro. No quedaba más remedio que madurar rápidamente en el infierno, el dolor de la falla inundó a Sunmi, rompiendo finalmente su extraño trance. Apretó los dientes y asintió. Bueno, bien. Últimamente te has comportado de forma extraña, ¿sabes? Me queda algo de esencia, así que déjame curarte antes de que nos lleven de vuelta a las jaulas. Sunmi permitió que el joven se acercara y activara su habilidad de aspecto, mirando fijamente al belicista que acababan de matar. Este sí que era un reto y el muy canalla casi le arranca un brazo. Los traficantes de esclavos contra los que luchaban se estaban volviendo más fuertes últimamente. Algo anda mal. Sunmi no pensaba en los belicistas. Pensaba en su propio estado. Al comienzo de todo esto, había estado en muy malas condiciones y día tras día, había luchado en la arena, recibiendo heridas terribles y siendo golpeado una y otra vez, solo para abrirse paso a duras penas por la supervivencia, como fuera, y ser arrojado de nuevo a la jaula. Al principio, a pesar del horror de su situación, mantuvo el ánimo en alto. Seguía pensando y observando su entorno, buscando una forma de escapar. Aún conservaba la esperanza. Pero al cabo de un tiempo, cuando nada había funcionado, el peso del dolor, el tormento y la desesperanza se hizo cada vez más pesado. Una semilla de desesperación había echado raíces en su alma. Y una vez allí, creció sin control, amenazando con destrozarlo. Y Sunmi no se había quebrado. Pero tenía que encontrar la manera de sobrevivir en la arena sin perder pedazos de carne cada vez, esperar el momento oportuno hasta que se presentara una oportunidad para escapar. Había encontrado ese camino en Danza de las Sombras. La idea había permanecido latente en su mente durante mucho tiempo, pero solo ahora, ante esta desesperación abrumadora, Sunmi la había sacado a la luz. Había decidido intentar ampliar el alcance de su estilo de combate para incluir no solo acechar a humanos, sino también a criaturas pesadilla. El resultado, fue un éxito rotundo. Armado con el cuerpo de un demonio despertado, Sunmi descubrió con sorprendente facilidad cómo se comportaban en batalla esas abominaciones dementes, cómo usaban sus cuerpos monstruosos y sus viles habilidades para destrozar, devastar y aniquilar todo a su paso. Y entonces, lo logró. Él también tenía garras. Él también tenía colmillos y cuernos. Él también albergaba mucho odio y crueldad en su corazón. Y aunque al final no importaba tener el cuerpo de un demonio, lo que se necesitaba era la voluntad de cambiar su forma de pensar. ¿Por qué no pudo aprender a devastar, destrozar y aniquilar a estas criaturas? Eso fue precisamente lo que hizo, y poco a poco, su desempeño en la arena comenzó a mejorar. Ser capaz de seguir de cerca a las criaturas pesadilla no solo perfeccionó su estilo de combate, sino que también las hizo más predecibles y, por lo tanto, menos peligrosas. Por supuesto, la tarea no había sido fácil. De hecho, comprender cómo luchaban los corruptos y qué impulsos los guiaban era, en cierto modo, mucho más difícil que descifrar incluso el estilo de batalla más sofisticado. Sus mentes eran pervertidas, extrañas y ajenas a todo lo que él había conocido. Y sin embargo, no tenía nada más que hacer que practicar, como si su vida dependiera de ello. Porque, literalmente, así era. Y finalmente, sus esfuerzos dieron fruto. Sunmi no recordaba con exactitud cuándo había logrado su gran avance, pero en algún momento, empezó a comprender mucho mejor a las criaturas pesadilla. A partir de entonces, su dominio de la danza de las sombras, que se había estancado desde el torneo del paisaje onírico, finalmente comenzó a progresar de nuevo. Y con una velocidad aterradora. Ahora, Sunmi podía usar danza de las sombras para adoptar la forma de todos sus enemigos, al menos en su mente, y así saber cómo intentarían destruirlo. Sabiendo eso, había podido anticiparse y matarlos primero, uno tras otro, día tras día, semana tras semana y aquí estaba. Apenas recordaba quién era. Mientras Elias curaba sus heridas, Sunmi miraba fijamente al belicista muerto, con el ceño fruncido cada vez más profundo. ¿Me estoy convirtiendo en una criatura de pesadilla? El pensamiento le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Cómo se corrompía uno, en realidad?
Y un rato después, de vuelta en la jaula, Summi miraba fijamente a la oscuridad, asustado. Esto no era un peligro que hubiera previsto. Arrojado a la terrible trituradora de la arena, se había concentrado tanto en sobrevivir a las aterradoras batallas que la posibilidad de ser aniquilado, pedazo a pedazo, jamás se le había pasado por la cabeza. ¿Qué le estaba pasando exactamente? Summi miró fijamente los barrotes irrompibles de su jaula y se estremeció. Maldita sea, y realmente necesito salir de aquí. ¿Pero cómo? Había estado intentando escapar todo este tiempo, sin la más mínima posibilidad. El maldito collar que llevaba alrededor del cuello le aseguraba que jamás podría abandonar el coliseo. Sus ojos negros se entrecerraron. No y no, tengo que aguantar un poco más. Esta locura no va a durar para siempre. Sencillamente no podía. La mitad de las jaulas de la mazmorra ya estaban vacías, sus habitantes masacrados sobre las piedras rojas de la arena. Los belicistas se estaban quedando poco a poco sin esclavos a quienes matar. Y cuando su número disminuyó demasiado, quedando solo los monstruos más feroces y letales, y era inevitable que algo sucediera. No es así. Una gélida sensación de desesperación inundó su mente. ¿Pero qué pasa si no es así? Capítulo 260. Señores inmortales. Tras un rato, envuelto en la oscuridad, Elias habló de repente, dirigiéndose a Sunmi con su habitual tono unilateral. En las últimas semanas, el joven despertado había adquirido la costumbre de hablar a veces con su compañero demoníaco, aunque la aterradora criatura no podía responder con nada más que un ocasional asentimiento, un movimiento de cabeza o un encogimiento de hombros indiferente. Hablar con Shadow no era gran cosa, pero, quizás esta era una de las pocas cosas que lo mantenían cuerdo. Y Sunmi podía comprender por qué el joven tenía que hacer eso, ya que su propia incapacidad para hablar era una de las cosas que lo estaban volviendo loco, que le estaba robando aún más de su humanidad. Oye, demonio. ¿Tú crees que es verdad? Lo de la espada de Malera. Sunmi miró fijamente al joven y luego se encogió de hombros. No tenía opinión al respecto, ya que desconocía qué era la espada de Malera. Elias suspiró. Antes de que los belicistas nos capturaran, ya había oído hablar de sus crueles juicios. En realidad, todo el mundo en casa los conoce. Los horrores del Coliseo Rojo son algo que todos los padres les cuentan a sus hijos para que se porten bien. Guardó silencio, y luego, después de un rato, continuó con voz firme. Pero también dicen que hay una manera de escapar de este terrible lugar. Si uno es lo suficientemente valiente, si es lo suficientemente justo, entonces eventualmente recibirá una espada de madera y se ganará el derecho a luchar por su libertad. Sunmi se movió ligeramente, inclinando la cabeza. Qué bonito cuento de hadas. Y el pobre muchacho se engañaba a sí mismo si pensaba que los fanáticos de la guerra simplemente los dejarían ir. Valentía, rectitud y estos conceptos eran ajenos a esos fanáticos desquiciados. O mejor dicho, lo entendieron todo de manera diferente. Sunmi había pasado suficiente tiempo observando a los guerreros o belicistas, como los llamaba Elias, como para comprender que no eran gente malvada, o al menos no se consideraban a sí mismos como tales. Su visión del mundo era retorcida y despiadadamente cruel, pero más o menos simple. Creían en la lucha y la gloria. Había que luchar para alcanzar la gloria, y la lucha en sí misma era lo más glorioso. Por eso se alegraban y regocijaban al ver a su nuevo favorito, Shadow, sembrar el terror en la arena, sin importar a quién o qué matara. Criaturas de pesadilla o sus propios amigos y familiares. Porque morir luchando contra un enemigo abrumador era la máxima gloria. Morir a sus manos era un privilegio y una expresión de virtud. Lo único más justo que morir a manos de un enemigo más fuerte era matar a ese enemigo en su lugar. En su mente, los guerreros veían lo que les hacían a los esclavos no como una cruel injusticia, sino como un acto de benevolencia. No obligaban a los esclavos a matarse entre sí para el entretenimiento de la multitud. En cambio, se les brindaba generosamente la oportunidad de recorrer el camino de la rectitud y esforzarse por alcanzar la gloria. Por eso Sunmi no creía que a ninguno de los esclavos se le permitiría jamás salir del Coliseo. Hacerlo sería el mayor pecado, una ofensa vergonzosa que los belicistas, en su perversa benevolencia, jamás infligirían a sus prisioneros. Para ellos, eso habría sido la forma más vil de crueldad. Malditos lunáticos. Sí. Sunmi no estaba seguro de que todos los seguidores del dios de la guerra fueran tan extraños. De hecho, estaba bastante seguro de que esta secta asesina había nacido aquí, en el Reino de la Esperanza. Los traficantes de esclavos que había conocido en la primera pesadilla adoraban al mismo dios, pero no se parecían en nada a estos fanáticos curtidos en la batalla, y por lo poco que había podido deducir de las palabras de Elias, el Reino de la Esperanza era un lugar muy extraño en general. Sunmi ahora sabía que había sido enviado a un período de tiempo de aproximadamente 1000 años después de la destrucción del reino original por el dios Sol. Ahora, solo quedaba el nombre. Los habitantes de estas tierras ni siquiera sabían quién era realmente el demonio del deseo, solo que había sido castigada por los dioses y encarcelada en la Torre de Marfil. Y que su deber era custodiar su prisión. En esta tarea, el pueblo del reino estaba dirigido por 7 señores. O mejor dicho, 5, ya que 2 habían fallecido.
La Torre de Marfil aún no se había separado del resto de las islas y permanecía en el centro de la región, rodeada por una gran ciudad. La hermosa ciudad de puentes aéreos y acueductos blancos que había visto reconstruirse de las cenizas al comienzo de la pesadilla. El hogar de Elias. La ciudad de Marfil estaba poblada por los seguidores del dios Sol y protegida por 2 de los 5 señores restantes. La parte occidental de la región pertenecía a la segunda facción más numerosa del Reino de la Esperanza, los seguidores de la guerra, y allí fue donde Sunmi tuvo la desgracia de encontrarse. Había visto estatuas del dios de la guerra aquí y allá en la arena, aunque no se parecían a la que había visto en la extraña isla por la que fluía un río circular. Estas estatuas del dios de la guerra, así como de la vida, el progreso, la tecnología, la artesanía, el intelecto y la humanidad, lo representaban como un poderoso guerrero con una pesada armadura, blandiendo una lanza ensangrentada y un escudo agrietado. Los guerreros también estaban liderados por uno de los señores, una hermosa sacerdotisa de la guerra cuyo nombre era Solvane. Esta deslumbrante belleza era una de las gobernantes del Reino de la Esperanza. Los seguidores del dios de la guerra y del dios del sol parecían estar enfrentados entre sí, al igual que los señores que los lideraban. Así fue como Elias y su familia terminaron capturados y llevados a la arena, para servir como esclavos luchando en las pruebas. Los otros 2 señores eran neutrales y carecían de importancia, ya que sus facciones eran mucho más pequeñas y no ejercían ningún poder real. Uno residía muy al norte y el otro en algún lugar del este. Elias no sabía mucho de ellos, y Sunmi tampoco. Y él simplemente sabía que los 5 señores eran, sin duda alguna, los grilletes eternos mencionados en la descripción de la cadena inmortal. Carceleros inmortales creados por el dios Sol para mantener a la esperanza prisionera en su torre, encadenada y para siempre. Lo que antes había sido una sospecha suya, ahora se había convertido en una certeza. Había demasiadas pistas, algunas de las cuales había recopilado antes de adentrarse en la semilla, y otras que había deducido de las palabras del joven. Y tal vez y solo tal vez y ese conocimiento podría ayudarle a conseguir la libertad. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.